a la Universidad Nacional de Quilmes, al diputado nacional y ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. Antes del inicio formal de esta conferencia, daremos lectura a un par de adhesiones más. La cooperativa Sembradores por la Identidad, la Cultura y el Trabajo adhiere a la presencia de Axel Kicillof en la Universidad Nacional de Quilmes, al igual que la comunidad india Quilmes Tucumán, que están presentes en este gimnasio de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidos entonces a la conferencia Ajuste, Endeudamiento y Desindustrialización. Presiden la ceremonia están sentados en el escenario Carlos Bianco, docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación. Mario Lozano, rector de la Universidad Nacional de Quilmes. Eva Mieri, concejal por el Frente Quilmeño para la Victoria. Y el diputado nacional por el Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires y ex ministro de Economía y Finanzas de la Nación, Axel Kicillof. Acompañan también en el estrado Fernando Rubino, Diego Méndez de la Cámpora UNQ, Mariano Mazzaro, Ezequiel Arauz Pérez y Pablo Insúa del grupo Walsh, David Ruiz, Sebastián García de la agrupación de graduados La Falcone, Hugo Menés y Karen Gómez de la agrupación estudiantil Alianza Universitaria, Diego Zurueta e Iván Santarciero de Búnker, Julio Sosa y Nehuen Sosa de Segunda Independencia. Se encuentran presentes organizaciones sociales y agrupaciones de graduados y estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes, la Cámpora UNQ, Grupo Walsh, Agrupación de Graduados María Claudia Falcone, Agrupación Estudiantil Alianza Universitaria, Segunda Independencia, Búnker y muchas organizaciones más. Para comenzar, tomará la palabra el rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, para dar unas palabras de apertura y dar presentación formal a esta conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos los que están aquí presentes y que vinimos, cada uno de nosotros, a escuchar la conferencia del querido Axel Kicillof sobre este tema, sobre cómo la economía nos afecta, nos conduce, y se usa en términos políticos para llevar a este país hacia un lado o hacia el otro. Hoy Axel hablaba de dos modelos en términos muy genéricos y efectivamente hay dos modelos. Aunque dentro de cada uno de esos modelos haya matices, como decía Axel, hay dos modelos. Y nosotros, los que estamos aquí, estoy seguro que el 100% de los que están aquí sentados y parados adherimos a uno de esos modelos, un modelo que tiene que ver con una economía con mirada popular, con una economía que no considera a los seres humanos un número más, con una economía que no se reduce a un análisis de una fórmula matemática aplicada en cualquier situación y que, a diferencia de lo que dicen los economistas ortodoxos, nosotros creemos que la economía a la que nosotros adherimos, a la mirada económica a la que adherimos,
es mucho más compleja que la economía ortodoxa. Es más difícil de asir, es más difícil de estudiar, y porque tiene más aristas, porque tiene seres humanos adentro. Y esa economía más compleja es de lo que esperamos hoy escuchar una mirada de un diputado nacional, de un doctor en economía, de un ex ministro de Economía de la Nación, uno de los mejores que tuvimos. Y decirles que para la Universidad Nacional de Quilmes esto se enmarca en una serie de actividades que estamos realizando en el marco de la Semana de la Memoria, pero que no va a terminar con esta Semana de la Memoria, sino que va a continuar durante todo el año. Nuestra consigna para esta semana y para esta conmemoración es 30.000, 40 años, todo el año y toda la vida. Vamos a seguir poniendo de cara a nuestra sociedad todo lo que nosotros podemos hacer, podemos transmitir respecto a la peor de las y más sangrientas de las dictaduras que sufrió este país. Y vamos también no solo a mostrar esos signos negativos, sino también a resaltar aquellas cuestiones que nos enorgullecen de este pueblo, que nos enorgullecen profundamente, como es la actividad que llevaron adelante durante todos estos años y que seguirán haciéndolo nuestras madres y nuestras abuelas. No es casualidad que esta universidad le otorgara el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto. No es casualidad que Estela mañana venga a inaugurar con nosotros ese mural tan precioso que hizo Eve Schoenstein, si no me equivoco del apellido, nuestra querida artista Eve, muralista, que va a engalanar de ahora y para siempre el ingreso a la Universidad Nacional de Quilmes, y a quien le agradecemos profundamente. Y no es casualidad que estemos aquí tratando de transmitir ese espíritu que las madres y las abuelas de la plaza nos enseñaron en qué formato hacemos política. Ellas perdieron lo que más querían. Ellas lo perdieron de la manera más cruel, más inhumana posible, a los seres más queridos, a los que una madre más cuida. Y sin embargo, jamás hicieron justicia por mano propia. Ni siquiera en los momentos más terribles del neoliberalismo del país, que ahora aparentemente están volviendo. Ni siquiera cuando los jueces les cerraban las puertas y no avanzaban con el juzgamiento de los responsables de estos crímenes. Nunca tomaron justicia por mano propia. Nunca un represor en este país fue fusilado en la calle. Nunca fue atacado ni siquiera los más venales de ellos. El único acto de represión fue un cachetazo que recibió esa mala persona de Astiz en un restaurante, si no me equivoco, en Bariloche. Pero nada. Y su actitud, la actitud de las madres y las abuelas, yo estoy seguro que fue lo que nos permitió a nosotros consolidar esta democracia, la más larga de la historia de la República Argentina. La más larga y la que sostiene todavía hoy, a pesar de todo lo que pasa, las políticas de memoria, verdad y justicia. Y quiero transmitirles esto sobre todo a los más jóvenes, porque estamos viendo claramente que este gobierno está llevando adelante acciones en 3 direcciones que nos lastiman. La primera, destruyendo todas las acciones positivas de recuperación de derechos que los gobiernos de Néstor y Cristina llevaron adelante, muy rápidamente, en una gran variedad de aspectos.
Y estoy seguro que todos los que estamos acá nos sentimos desilusionados con el proceso en el cual eligieron nuestros conciudadanos seguir el camino de esta democracia. Pero también están generando continuamente provocaciones contra quienes pensamos diferente, atacando todos y cada uno de los símbolos que nosotros respetamos. No es casualidad, porque al mismo tiempo, una tercera acción que han hecho es destapar y abrir la caja de Pandora para que las fuerzas de seguridad actúen a su propio saber y entender, sin ningún control. Y sabemos muy bien qué pasa cuando eso sucede. Tenemos que ser muy cuidadosos en la forma en la que actuamos cada vez que actuamos, sobre todo en las movilizaciones y en los actos masivos, pero siempre tenemos que ser muy cuidadosos porque están buscando provocarnos para que nosotros respondamos y ellos tiren balas. Cuidemos a nuestros jóvenes, cuidemos a los más chicos, porque ellos son el futuro de este país. Ellos son una y mil de las flores que Néstor dijo que íbamos a sembrar. Ellos van a sostener las banderas para que todo lo que hicimos durante estos últimos 12 años no se pierda para siempre. A partir de ahí tenemos que crecer. Y es un orgullo tener a mi lado a Axel, que es uno de esos luchadores que nunca va a bajar los brazos, que está continuamente expresando la voluntad popular, porque sabemos que hay otros legisladores que no lo hacen, porque sabemos que hay otros legisladores que se corrieron del lugar donde nosotros los pusimos. No hay que hacerse demasiado problema por eso tampoco. ¿Quién va a volver a votar a esa gente? ¿Quién va a volver a darles respaldo popular a quienes traicionaron el pacto social que establecieron con sus votantes? No nos apuremos. No nos apuremos porque del apuro salen cosas complicadas. Nosotros sabemos que vamos a volver, como ustedes cantan y como nosotros cantamos. Sin apuro, constantemente y con toda la fuerza. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra la concejal por el Frente Quilmeño para la Victoria, Eva Mieri. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Para mí es un placer enorme compartir esta mesa, única mujer, valga decirlo, representando el género como siempre. Primero que nada, transmitirles el saludo enorme de la compañera y diputada nacional Mayra Mendoza, que no pudo venir. Les mando un abrazo enorme, lamenta mucho no haber podido estar. Me ocupo en este caso de estar acá sentada. Como decía, para mí es un gran orgullo. Primero como estudiante de la Universidad de Quilmes. Esta casa que me abraza cada semana y cada cuatrimestre, formándome para poder seguir en este camino largo de militancia, de estudio, de formación y de una nueva gestión, porque a eso tenemos que apuntar. Como decía Mario, nosotros tenemos que seguir formándonos, seguir militando, como dice el compañero Máximo Kirchner, perforando conciencias y conquistando corazones para poder volver. Siempre bajo la única conducción de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Me desborda la emoción, se me quiebra la voz, se me confunden emociones en esta semana tan dolorosa de recordar 40 años de ese golpe de Estado que nos tocó a todos, a los que todavía no habíamos nacido,
a nuestros viejos, a nuestras viejas, a nuestros compañeros desaparecidos. Esta semana, más que nunca, tenemos que seguir abrazándonos, contagiándonos de energía, dando ese grito de justicia, verdad y memoria para esos 30.000 compañeros desaparecidos. Mañana, hablando ya como mi rol de concejal, en el Honorable Consejo Deliberante se va a tratar una sesión especial por los 40 años. Quería hacerles extensiva la invitación, porque es verdad que ese Consejo Deliberante, como siempre digo, es un dinosaurio dormido, que esta es la primera oportunidad que tenemos nosotros como jóvenes de estar participando, de poder despertar a ese dinosaurio. Y mañana es fundamental que todos y todas estemos ahí, para sacarles la careta a aquellos que van a hablar de memoria, verdad y justicia, y están permitiendo que venga el presidente de Estados Unidos a colgar las banderas y payas en nuestra Casa Rosada. Compañeros, compañeras, no me queda nada más que agradecerles la presencia, agradecer al compañero Axel que esté aquí en nuestra casa de estudios, en nuestra patria chica que es Quilmes, y seguir levantando las banderas de esa patria justa, libre y soberana con las que soñaron Perón, Evita, Néstor y Cristina. ¡Viva la patria, compañeros! Me olvidé de decir una pequeña cosa y es que mandó un gran saludo, que tampoco puede estar porque está en otras reuniones, Patricio Musi, que iba a estar en esta mesa. Un intendente muy, muy querido. Para continuar, hará uso de las palabras el docente investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y exsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Nación, Carlos Bianco. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, colegas de la universidad, egresados, estudiantes, obviamente las autoridades. Gracias, Mario, nuevamente por invitarnos, por permitirme que estemos acá en esta jornada de reflexión y debate, a los compañeros de las organizaciones sociales, de las agrupaciones estudiantiles y de las agrupaciones de graduados de aquí de la universidad. De nuevo, para mí también, como decía Eva, es un orgullo y un placer estar en esto que es mi casa. Digo, yo hace 22 años que vengo recorriendo los pasillos de esta universidad, primero como estudiante, después como egresado, luego como docente investigador, luego como director de la Diplomatura en Economía y Administración, luego como vicedirector del Departamento en Economía y Administración y ahora luego de una experiencia en el Gobierno Nacional, como comentaba el locutor, como secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, junto al canciller Timerman, pero también formando parte, obviamente, en la gestión económica de los asuntos internacionales, formando parte del equipo de Axel Kicillof. Yo quería hacer dos reflexiones, muy breves porque creo que a mí ya me conocen, la mayoría, me han escuchado hablar, se han aburrido de mis clases, etc. Todos queremos escucharlo a Axel, pero quería hacer dos reflexiones, una más histórica y como docente investigador y una más anecdótica como estudiante y egresado de esta universidad. La primera tiene que ver con la conmemoración en que estamos haciendo este acto, esta conferencia sobre ajuste, endeudamiento y desindustrialización, justamente, en donde se cumplen 40 años del golpe cívico-militar, en donde justamente uno puede caracterizar parte sustantiva, por lo menos, del programa de aquel gobierno asesino, de aquel gobierno militar, de aquella dictadura cívico-militar, con esas tres características. Fue un gobierno que ajustó, fue un gobierno que desindustrializó y fue un gobierno que endeudó a nuestro país. Y como nos enseñaron Néstor y como nos enseñó Cristina también, aquel gobierno, y a diferencia, creo yo, de los gobiernos neoliberales de los 90, de Menem y de la alianza de la Rúa, aquel gobierno también tuvo una claridad perversa, pero claridad al fin, en poner la política delante de la economía. Como nos enseñó Néstor, nosotros pusimos la política adelante de la economía para crecer, para desarrollarnos,
y para incluir a nuestra población, para mejorar las condiciones de vida de la población, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Aquel gobierno, yo creo, y esta es una opinión estrictamente personal, también puso la política delante de la economía. Porque si bien cuando hablamos de ajuste, endeudamiento y desindustrialización parecen rasgos característicos de un programa estrictamente económico, la verdad que yo creo que ese programa que parece, que a primera vista parece estrictamente económico, era un programa con un contenido político primordial. Y ese contenido político no era otro que masacrar, que aniquilar a la base de sustentación del peronismo y de las otras organizaciones populares que avanzaron muy fuertemente en los 60 con la resistencia peronista, en los 70 con la lucha armada y con el sueño utópico de una patria mucho más justa, libre y soberana. Por eso digo, yo creo que ese objetivo de ajuste, desindustrialización y endeudamiento fue más político que económico. Obviamente que estaba en consonancia con la ideología neoliberal o la ideología liberal que en ese momento expresaba Martínez de Hoz, pero había un objetivo político primero, creo yo, antes que un objetivo económico. Y eso queda muy claro en uno de esos rasgos, en la desindustrialización. Voy a hacer mínimamente breve historia económica. Argentina había avanzado muchísimo, el país de América Latina que más había avanzado en el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones hasta el año 76, un proceso que empieza por una necesidad particular, por la crisis y luego por la guerra. En los años 30, una industrialización silvestre, una industrialización espontánea, con las ramas de industrialización más sencillas, más fáciles de llevar adelante, y que después planificadamente sigue avanzando con los gobiernos del general Perón, y también a pesar de los golpes militares, de los gobiernos militares y de los gobiernos, los pequeños periodos democráticos con Frondizi, con Ilia, etcétera, también avanzó un interesante proceso de industrialización en Argentina. Y había avanzado sobre todo en una rama, en la producción de bienes finales. ¿Sí? La industrialización, el grueso de la industrialización argentina era la producción de bienes finales. Y se había empezado a avanzar también en la producción de tecnología, de bienes de capital. ¿Sí? Tengan en cuenta que para el año 73-74, una cuarta parte de las exportaciones de la Argentina eran manufacturas de origen industrial. Y Argentina ya exportaba tecnología y maquinaria a los países de la región. Y las empresas medianas de capital nacional argentinas ya se expandían por los distintos países de la región, por los países de América del Sur, pero también por los países de América Central, abriendo filiales, abriendo subsidiarias, abriendo fábricas, etc. Es decir, que Argentina había avanzado bastante exitosamente, yo diría muy exitosamente en comparación con el resto de los países de América Latina, en un proceso de industrialización que estaba madurando de a poco. ¿Cuál era el problema para el gobierno militar con esa industrialización? Que justamente se trataba de todos sectores intensivos en mano de obra, como se suele decir técnicamente. Eran sectores que incorporaban masivamente a los trabajadores, más calificados en los sectores de maquinaria, de tecnología, de bienes de capital y relativamente menos calificados en los sectores de bienes final. Y esa era la base de sustentación política del objetivo popular de avanzar en una patria más justa, más inclusiva y soberana. Eso fue estrictamente lo que se atacó. Porque miren ustedes lo que hizo el gobierno militar. Se había avanzado en esas dos ramas. En primer lugar, repito, en la de bienes de consumo final y en segundo lugar se estaba avanzando en la de bienes de capital. El casillero vacío que también había que completar para la industrialización eran los que se llaman insumos difundidos para la industria. ¿Sí? Aquellos insumos que todas las industrias usan justamente difundidamente. El acero, el aluminio, el papel, etcétera, que tienen una particularidad distinta a las otras ramas. Esa particularidad es que son intensivos en capital y no en mano de obra. ¿Qué significa eso? Que no contratan muchos trabajadores. Bueno, justamente el gobierno militar, con su programa de ajuste, desindustrialización enfocada y endeudamiento, destrozó a los sectores industriales que incorporaban mano de obra, que incorporaban trabajadores, y fomentó la industrialización en sectores de insumos difundidos para la industria que no incorporaban trabajadores. Me parece que queda muy claro, cuando uno hace un repaso de la historia, a dónde apuntaban. Obviamente, más allá de favorecer a esos grandes grupos económicos, que son los mismos que endeudaron al país, que después se les nacionalizó la deuda y que hoy son los grandes grupos económicos de capital nacional, Techin, Arcor, etcétera, etcétera,
Digo, justamente esos sectores nunca fueron los que traccionaron el empleo y los otros sectores que se favorecieron fueron el agro y los servicios financieros, ¿sí? Todos sectores en donde justamente no cala hondo, en general, los trabajadores y los deseos de mejores condiciones de vida. Entonces, esa cuestión hay que tenerla muy en claro y es muy central. Aquel gobierno, aquella dictadura cívico-militar intentó romper la base de sustentación política del peronismo y de las otras organizaciones políticas que pensaban en un mundo mejor para todos nosotros. Esa es una primera cuestión. Una segunda cuestión a la que me quiero referir como docente es que nosotros tenemos la responsabilidad histórica como docentes y como investigadores de una universidad pública, de una universidad nacional, de dar estos debates. Porque si no, la agenda mediática y la agenda política de, por ejemplo, este gobierno claramente neoliberal o que está expresando en un principio ideas profundamente neoliberales, nos marcan otra agenda. Hoy no se discute otra cosa en la agenda económica que deuda o ajuste, como si no hubiera otra opción. Es deuda con ajuste o ajuste con ajuste. Esa es la disyuntiva en la que nos han puesto los medios hoy. Esa es la disyuntiva que nos ponen políticamente hoy, que nos ponen a la mesa. Yo creo que la discusión que tenemos que seguir dando es una discusión más estructural, es una discusión de más largo plazo, es qué modelo productivo, qué vamos a producir, porque solo con ajuste y eventualmente con endeudamiento para obra pública, de esa forma no conozco ningún país del mundo que se haya desarrollado. La obra pública está bien porque mejora la competitividad, mejora los servicios, mejora el acceso de la población al agua, a las autopistas, a los puentes, etc. Pero solo con deuda y obra pública no crece ningún país. Y un país como Argentina no crece con obra pública solamente, con sector agropecuario solamente y con sector financiero. No hay otra opción. Argentina necesita industria para incluir a los 42 millones de argentinos. Esa era una primera reflexión. La otra, voy rápido, Axel, porque se pacientan todos que te quieren escuchar a vos. Sí, ¿no? Sí. La otra es más anecdótica y que tiene que ver con mi pasado en esta universidad. Yo soy, como les comenté, nacido, criado y educado aquí en la escuela pública en Quilmes. Y tuve la suerte, cuando promediaba la carrera, a una carrera que me había anotado sin muchas ganas, porque quería estudiar algo, pero no me quedaba claro qué, y me quedaba cómoda la universidad. En ese momento yo trabajaba, no podía ir a estudiar a Buenos Aires. En principio quería estudiar para contador público, pero decidí venir a estudiar acá algo más o menos parecido, que era comercio internacional. Y en el medio empecé a tener algunos docentes que nos daban un ejemplo, que nos explicaban temas más sustantivos en general, no tantas cuestiones en ese momento que a mí no me engancharon tanto, las cuestiones más de operativas, en donde me empezaron a abrir la cabeza. Pero tenía un problema yo, porque empecé a decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero ser docente investigador de una universidad. El ejemplo que yo tenía enfrente de muchos docentes eran docentes investigadores formados, con una distancia etaria importante respecto de nosotros. No teníamos un modelo en donde reflejarnos. Y creo que varios de los que están acá, que en aquella época estudiaban conmigo, van a sentir lo mismo. Nos pasaba eso, por cuestiones subjetivas de no tener un modelo determinado en quien reflejarnos y por cuestiones objetivas que en ese momento la universidad pública estaba absolutamente desfinanciada y no había fondos para becas, no había fondos para investigación, etcétera, etcétera. Había una cuestión subjetiva y objetiva que impedía que aquellos que queríamos hacer una carrera académica veamos por dónde salía. En ese momento a mí me tocó la suerte de tener a un profesor llamado Axel Kicillof en el año 98. Tuve esa suerte y otros más de la generación de Axel, tampoco vamos. Vinieron varios justamente en esa época, varios profesores más jóvenes y que nos mostraban que se podía hacer investigación, que los jóvenes también podíamos hacer investigación. Para nosotros era más difícil, en el conurbano, era más difícil, no había fondos, no había becas, etc. Pero eso fue creo que un primer mojón en la historia de muchos de los que pasamos por esta universidad y nos quisimos dedicar a la investigación y a la docencia. Y el otro, que es cuando efectivamente muchos de nosotros empezamos a hacer investigación y docencia, fue en el aumento en el presupuesto de las universidades, del sistema científico y tecnológico, que se dio a partir del año 2003. Y esto fue un logro de un gobierno nacional y popular que puso como prioridad la educación, el desarrollo científico y tecnológico para la industrialización. Y eso también fue un logro
de las autoridades de una universidad pública que se preocuparon por hacer un buen uso de todos esos fondos, de crear infraestructura, de otorgar becas internas y becas externas, etc. Y por eso quiero saludar también a Mario en su rol, pero también a los anteriores rectores a partir de 2003, a Daniel Gómez y a Gustavo Lugones, que no sé si andan por acá. Gustavo me dijo que no podía venir, no sé si está Daniel. Así que básicamente, está en Jujuy, sí, me comentó. Básicamente quería hacer en última instancia esos 3 agradecimientos. A Axel por el ejemplo, a Mario por la buena gestión y a los otros rectores y obviamente a Néstor y Cristina por devolvernos la dignidad como pueblo. Muchas gracias, compañeros. Y ahora sí, damos comienzo a la conferencia Ajuste, Endeudamiento y Desindustrialización por parte del diputado nacional y exministro de Economía y Finanzas de la Nación, doctor Axel Kicillof. Primero hacer los agradecimientos, ahí sí, bueno. Primero es que son muchos, desde acá se ven muchos, así que somos muchos, sí, somos muchos. Así que primero hacer el agradecimiento a las autoridades de la universidad, no tanto por haberme invitado, no solo por haberme invitado, sino porque esta fue una universidad en la que yo, como recién comentaba Carlos, fui docente, trabajé, laburé en una época que era complicado laburar de docente. Había unos salarios, yo me acuerdo, recordaba hoy con el compañero rector que los salarios eran tales que yo tenía que dar, para dedicarme a la docencia, tenía que dar en ese entonces 6 cursos. Trabajaba, era la época donde los diarios salía lo de maestros o profesores taxi, que daban en muchos colegios para juntar un sueldo. Yo daba clase en el CBC, en la Universidad de Buenos Aires, en General Sarmiento, y encontré en UNCI, en la Universidad de Quilmes, un lugar que después se fue plasmando bastante en diferentes universidades del conurbano bonaerense, que fue no solo un lugar para ganar el pan, levantar el mango, dedicándome a lo que a mí me gustaba, que era la docencia y la investigación en economía, sino también un lugar donde me dejaron dar una materia. Carlos me recordaba recién, se llamaba Corrientes Económicas Contemporáneas. Era un programa dentro de la licenciatura en Comercio Internacional donde yo hacía un esfuerzo y que fue apoyado por las autoridades de entonces, que creo que era el rector, el papá de Alejandro Villar en ese entonces, para dar una economía, una teoría económica que en ese entonces me costaba más definirla, pero era una economía, nosotros le decíamos heterodoxa, que es lo contrario de la ortodoxia, que básicamente quiere decir alternativa, distinta. Fíjense, yo daba clase acá, recordaba en los 90, en pleno auge del neoliberalismo, del menemismo, y la verdad es que los planes de estudio de buena parte de las universidades de todo el país, de toda la región, de todo el mundo, pero incluso de las universidades públicas, eran planes de estudio que estaban amoldados y que estaban diseñados a imagen y semejanza de los programas de enseñanza de las grandes universidades de los países centrales. Por eso hoy venir acá a la Universidad de Quilmes, donde yo di un programa que armé yo, que me dejaron armar y que me dejaron enseñar. Tuve a Carlos de alumnos, pero otros tantos que no veía hace rato y son hoy docentes en la universidad, pero que yo creía que se tenía que dar en la universidad pública, porque la universidad pública la paga el Estado, la pagan todos los argentinos, así que tenía sentido dar en la universidad pública economía que pensara en la realidad de los argentinos. Así que ver hoy unas fotos que me llegaron en el teléfono de la Casa Rosada, de algunos otros lugares públicos tan caros, tan importantes para nosotros, ver esas fotos con una bandera norteamericana flameando, la verdad que me llenó de dolor. No porque eso signifique necesariamente que hayamos vuelto
a la época de la colonia, que una potencia extranjera hacía flamear su bandera en los espacios de gobierno, pero me hizo acordar estar acá a algo que yo creo que es central y que hoy en este acto, en un acto en el marco de la Semana de la Memoria, tan significativo en los 40 años del golpe del 76, y desarrollado en la universidad pública con algo que quería agradecerle por eso a las autoridades, porque es un acto no para esa comunidad universitaria exclusivamente, abierto a los vecinos, abierto a la comunidad de acá de Quilmes y de la zona, porque ahí ya me encontré con algunos que me dicen que han venido desde otros lugares a presenciar esta charla, pero me hace acordar que un gobierno circunstancialmente puede poner banderitas extranjeras y de potencias extranjeras en lugares públicos y lugares tan simbólicos como es la Casa Rosada, etcétera. Pero poner esas banderitas que van a lo simbólico y que van a un poco a la imagen y a generar postales que uno pensaba que no iba a volver a ver en el país, no pasa por alto el hecho de que muchos de nosotros, como los rectores de esta universidad y de otras, los docentes, los investigadores de esta universidad, más allá y de otras universidades nacionales, más allá de esas banderitas que pueden flamear por un rato en algún lado de nuestra Argentina, más allá de eso, mantienen en alto lo único que nosotros tenemos que mantener en alto y en nuestro corazón, que es la bandera argentina. Así que podrán llenarnos de banderas extranjeras, pero mientras en las universidades del país, bancadas por el pueblo argentino, se sigan discutiendo estos temas, se trata simplemente de una foto, de algo, como recién decía Mario, que yo creo que es central, que es muy importante. Después iba a tener algunas palabras políticas, más políticas, porque esto pretendo que sea una charla más académica y no académica, sea más bien más vinculada con cuestiones económicas y con lo que se está conmemorando y con el título, pero yo lo que encuentro central es que en nuestras universidades públicas nacionales se siga desarrollando pensamiento nacional, se siga desarrollando pensamiento vinculado a nuestro pueblo, vinculado a lo popular. Y entonces pueden hacer y llenar de banderitas extranjeras lo que quieran llenar, pero nosotros vamos a tener bien en claro que la patria está acá adentro, en el país, que la defendemos mucho. Y como bien decía nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner en una frase que creo que encierra muchísimas cosas, que más allá de estas visitas raras que ocurren de pronto, que la patria para nosotros es tan importante porque la patria es el otro. Decía lo de Mario porque yo estoy convencido de que los lugares que eligieron para llevar al presidente norteamericano, que es un presidente de otro país y que hay que atenderlo y recibirlo como tal, y no hay que bajarle ni subirle el precio, simplemente eso, pero que lo hayan llevado en esta semana al Parque de la Memoria, que lo hayan llevado al Centro Cultural Néstor Kirchner, que han cerrado para los argentinos, pero abierto para los extranjeros, porque esto ya es un patrón que se repite, que hayan puesto esas banderas. Yo creo que con toda la tranquilidad que uno lo puede decir, entra dentro de esa secuencia y de esa saga de provocaciones que va llevando adelante un gobierno como el de Macri, que ha asumido hace muy poco, pero que apunta a determinados símbolos, a determinadas creencias, a determinadas sensaciones y sentimientos del 49% que no lo votó, que yo creo que ya se ponen un poquito reñidas con ese aire republicano, democrático, dialoguista y abierto que predicaban en la campaña electoral. Si quieren dialogar, si quieren consensuar, si quieren discutir, si quieren ser republicanos y democráticos, le digo desde acá, desde Quilmes y con mucho orgullo, dejen de provocar a buena parte de los argentinos.
porque nosotros sí somos verdaderamente democráticos, populares, nacionales, no vamos a responder con la misma moneda, no vamos a responder esas provocaciones, pero sí tenemos muy en claro qué pensamos y sepan todos que lo demuestra la multitud que se ha reunido hoy acá, que no nos van a poder, por más que se hagan amigos o sean socios de los canales de televisión y de los diarios de más difusión en la Argentina, no nos van a callar la boca. No puedo dejar de decirlo, dejar de agradecer que los espacios del pueblo trabajen para el pueblo, y entonces esta actividad yo la enmarco dentro de cuál tiene que ser el papel de una universidad pública. Voy a hacer un breve comentario. En algún momento, en la década de los 90, lo decía hoy charlando con Villar, en la época de los 90, la verdad es que privatizaron nuestras empresas nacionales, privatizaron en buena medida nuestra salud, nuestra educación, pero no llegaron a privatizar la universidad pública argentina, en Argentina. Hubo un intento más adelante, ¿se acuerdan ya sobre el final del ciclo neoliberal con el gobierno de la Alianza? En algún momento en los 90 aprobaron una ley de educación superior que abría las puertas al arancelamiento. A mí me tocó estar, como han estado algunos compañeros, con la discusión de los fondos buitres, también en la plaza de los dos congresos, del lado de afuera, en aquel entonces, manifestándome en contra de la ley de educación superior que abría el camino a la privatización. Pero después vino un ministro, no ya de Menem, sino de la Alianza, se llamó López Murphy, y sí, compañero de muchos de los que hoy ocupan cargos de responsabilidad dentro del equipo económico de Macri, que vino a bajar el presupuesto de las universidades nacionales y se encontró con una marcha inmensa, formidable, que le impidió llevar adelante ese recorte, ese ajuste. Y yo recordaba entonces que si bien en los 90 la privatización no llegó a la universidad de manera abierta, de manera completa, no se privatizó, no se le vendió a un privado las universidades de Buenos Aires, de Córdoba, la Universidad de Quilmes, sí a través de diferentes instrumentos a veces más sutiles y más perversos, instrumentos ocultos, se avanzó en el proceso de privatización de la universidad pública durante el neoliberalismo. Y eso se hizo básicamente a través del ajuste y el recorte de los presupuestos. Poco hablaba de eso Carlos también, porque cuando a la universidad se le seca el presupuesto, entonces las tareas de la universidad nacional y pública se ven muchas veces reducidas a su mínima expresión. Nosotros en los 90 hablábamos de convertir a la universidad pública en un enseñadero, en un lugar, y yo, perdonen la referencia personal, yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ahí en Córdoba y Junín, que es una universidad que opera en la morgue judicial. Vieron que tiene esa gran chimenea, está alrededor de la morgue, no era su lugar original, ahí estaba la Facultad de Medicina, pero la facultad tiene una arquitectura muy extraña, donde nosotros como estudiantes encontrábamos que tiene como 2 edificios o 3, pero no se puede pasar de un edificio a otro, porque habían hecho tabiques que bloqueaban el camino que unían los diferentes edificios, de la misma forma que no había un comedor estudiantil ni ningún lugar para la reunión de los estudiantes. Esto lo había hecho la dictadura militar, que no solo había cambiado los planes de estudio, reconvirtiéndolos a imagen y semejanza de los programas de estudio del extranjero, particularmente de Estados Unidos, siguiendo los mandatos de Washington, que había mandado a reformar todas las carreras de economía del continente, sino que además había cambiado la arquitectura para que los estudiantes no se pudieran reunir, no pudieran transitar, para que prácticamente se vieran expulsados de ese edificio, porque se les ocurría que cuando los estudiantes no solo van a la universidad a estudiar, sino que también van a reunirse, a hacer política, como decía la compañera, en los centros de estudiantes, a reflexionar, a hacer actividades de extensión y de reflexión,
lo que ocurre en la universidad no es solo que se producen profesionales y se producen diplomas y gente que porta y lleva esos diplomas, sino que se produce lo que únicamente y primariamente solo puede aparecer en la universidad pública, que es pensamiento crítico. ¿Qué es pensamiento crítico? La Universidad Pública Argentina nació con esa reforma del 18, con la queja de los estudiantes de que no había pensamiento crítico. Esa reforma del 18, con sus documentos liminares, donde aparecía esta idea de una universidad monárquica y monástica que reproducía en las cátedras el pensamiento heredado, casi dogmático y casi religioso, lo contrario de lo que tiene que hacer una universidad. Entonces yo reivindico y vengo a reivindicar acá la universidad pública, gratuita, cogobernada, como una cuna, como una usina de pensamiento crítico y por tanto de pensamiento nacional, de pensamiento que actúa en sintonía de las necesidades de nuestro pueblo. Es acá que quiero decir unas palabras vinculadas con el tema de nuestra conferencia, de nuestra charla de hoy. Muy atinado, lo mencionaba un poco y lo ponía Carlos, y que me da pie a mí a hacer una disertación, digamos, una conferencia, que sé que han concurrido vecinos, que no todos ustedes son miembros de la comunidad universitaria, pero me voy a permitir reflexionar un poco en una universidad sobre temas un poquito más profundos de lo que probablemente me soporte el panel de intratables, ¿no? Cuando uno va ahí y empieza ese programa de chimentos políticos, que empiezan los gritos, o esos periodistas militantes de las corporaciones mediáticas que vienen con la agenda de los medios de comunicación vaciada de contenido, como decía Carlos, que no te permiten, esos son, nos decían a los periodistas que actuaban en la televisión pública, cuando yo decía que el pensamiento crítico probablemente solo pueda nacer en la universidad pública, no quiero decir que alguna universidad privada, pero principalmente, así como la ciencia básica, son atributos de la universidad pública, probablemente el periodismo crítico y más profundo y pensante también solo pueda proliferar principalmente en los medios públicos. Miren cómo han pervertido y confundido las cosas a buena parte del pueblo argentino, que han tratado de decir que el periodismo militante estaba del lado de los medios públicos, cuando yo creo que el periodismo militante, pero militante y vergonzante, porque la pregunta es, ¿qué militan los periodistas cuando toman determinadas posiciones? Y es vergonzante porque probablemente muchos de los periodistas que operaban dentro del marco de los medios públicos tenían un pensamiento político, mientras muchos de los periodistas que estaban dentro de los medios privados también militaban, pero militaban para causas inconfesables, que eran la causa de la billetera y el bolsillo de los dueños de los conglomerados mediáticos que los albergaban. No me estoy refiriendo a todos los casos, pero indudablemente esto se proyecta también a la cuestión de esa televisión tan vacía que llevó al problema que yo quiero plantear hoy. Que es que venimos de una campaña electoral, a mí me tocó protagonizar algunos tramos de esa campaña electoral como funcionario, pero también como candidato. Y fue una campaña electoral, la verdad, perturbadora. La verdad que cuando se vea y se observe en perspectiva histórica, cuando alguien mire desde el futuro la campaña electoral en la que salió electo Mauricio Macri, yo creo que van a poder dictaminar sencilla y claramente que ninguno de los problemas fundamentales de nuestro país y de nuestro pueblo fueron discutidos en esa campaña electoral. Se habló de cualquier otra cosa. Se habló de cualquier otra cosa. Y esto no es casualidad. Fue una campaña electoral que se trataba de cuestiones laterales, de cuestiones menores, de cuestiones a veces metafísicas, de cuestiones prácticamente de forma, y nunca se discutieron los temas centrales que efectivamente estaban en juego en la elección. Pero en aquel momento, a través de esa campaña, que contó con la complicidad y a veces con la ingeniería y la arquitectura de los medios masivos de comunicación dominantes, que todo el tiempo se ocupaban de distraer la atención
de los votantes y de nuestro pueblo acerca de las cuestiones centrales que estaban en discusión efectivamente en las urnas, pero no en la campaña. A punto tal que cada vez que a mí me tocó dar una de estas charlas, tal vez no en una universidad, a veces vengo de dar una en Córdoba con 20.000 participantes, que en Córdoba se acercaron a esa plaza, yo creo porque otro de los rasgos del presente es que está saliendo a la luz que la cadena nacional militante y politizada y que apostaba a una alternativa política no era la que estaba precisamente en la TV pública o cuando hablaba nuestra presidenta, sino que esa cadena nacional era la de los medios privados de comunicación que respondían a determinados objetivos políticos y por tanto a determinados intereses económicos. Y hoy salta a la luz, por eso yo veo que algunos que inadvertidamente experimentaron y transitaron esa campaña electoral, hoy están desesperados, aún no habiendo votado a los candidatos de nuestro partido, porque se están dando cuenta que la cadena nacional de los medios privados y de los medios que responden a intereses políticos y que responden a determinados grupos económicos, se dedican a seguir desinformando y a predicar una suerte de pensamiento único donde ya no informan, como antes no informaban, pero en todo caso había dos campanas y hoy empieza a haber una sola campana. Entonces yo creo que hay una necesidad imperiosa de los argentinos, de nuestra sociedad, de informarse de otra manera, porque por más desprevenido que esté, por más que esté en su laburo, persiguiendo parar la olla, que no le interese la política ni los políticos, que haya votado a uno o a otro, se encuentra con que en todos los canales de televisión dicen exactamente lo mismo y que son posiciones laudatorias, consagratorias, aplaudidoras del gobierno actual de Mauricio Macri. Con lo cual, evidentemente, salta a la luz, probablemente un poco tarde, que esos medios de comunicación no se dedican a informar, y menos todavía a informar objetivamente, muchos de ellos, con honrosas excepciones. Pero entonces, esto y esta charla de hoy me permite hablar de un tema que es muy difícil, que me ha ocurrido estar en diferentes, y quiero decir que los 20.000 personas presentes no es el número que doy yo, es el que daba, por ejemplo, el diario La Voz, que es del Grupo Clarín. O sea que evidentemente son eventos masivos, así de masivos como es esta reunión hoy acá, porque además de quienes están de acuerdo con nosotros o con algunos de nosotros, hay muchos que se quieren informar y eso es un bien escaso y muy difícil de conseguir en la Argentina de Macri. Información. Otra información que no sea esa información sesgada que busca aplaudir y festejar todas las medidas que va tomando el gobierno de Macri, o a veces esconder, festejar algunas, esconder otras y sobre todo esconder sus consecuencias. Pero me tocó a mí, muy tempranamente, que me preguntaran cuál es el programa económico de Macri. Hablar del plan económico de Macri. Como estamos acá hablando de ajuste, endeudamiento, desindustrialización, me ha tocado la difícil tarea de caracterizar un programa económico de un gobierno que se dedica sistemáticamente a ocultar sus objetivos económicos, a ocultarlos. Es decir, esta es una tarea de detective, prácticamente. Una tarea de enigma. ¿Cuál es el programa económico de Macri? ¿Qué viene a hacer Macri a la Argentina? ¿Qué piensa Macri de la economía argentina y de la orientación de la economía nacional? ¿Qué objetivos de corto, mediano y largo plazo tiene para la economía argentina? Bueno, esto es algo que no apareció en la campaña electoral. Que sí apareció claramente, y lo quiero reivindicar acá, del lado del Frente para la Victoria, cuando fundamentalmente nuestro candidato de entonces, Daniel Scioli, dijo que venía a instalar una agenda de desarrollo, una agenda de inclusión social, independientemente de a dónde ha llegado y esa discusión. Había un planteo que estaba vinculado con problemas centrales de la economía argentina y del otro lado nos encontrábamos con la nada misma, con eso que vimos todos, de globito de colores,
de bailecitos extraños, casi, iba a decir una palabra fea, pero desarticulados, podemos decir, para no ofender a nadie. Pero la verdad es que la campaña electoral se trató de que Macri no dijera qué venía a hacer al país. Con lo cual nos toca a nosotros, cual egiptólogos, tratar de descifrar y entender sin esa piedra roseta, qué carajo vino a hacer Macri a la Argentina. Y es muy bueno el tema de esta charla, porque tengo un viejo vicio de cuando era docente en esta universidad y en otras, de un poco estudiar antes de venir a hablar. Y me dediqué a repasar algunos planes económicos que se implementaron en la República Argentina en diversos gobiernos. Porque a Macri lo vamos conociendo por sus actos, que además vienen bastante pulidos, tergiversados, maquillados, a través del mecanismo, de la usina, del engranaje, del instrumento y la herramienta de propaganda oficial, que hoy está conformada por medios de comunicación que no se dicen oficialistas, pero son militantes del macrismo. Y entonces tenemos que comprenderlo por lo que va desgranando en su actividad cotidiana. Y entonces contamos ya con 100 días de gobierno de Macri. Entonces yo me dediqué, antes de hablar un poco del plan económico de Macri, de repasar, por ejemplo, el plan económico que se conoce históricamente como Plan Prevish, que vino precedido de algo que se conoció como el Informe Prevish. Es el plan económico implementado a partir del año 55 en la Argentina. Hay un texto, está disponible en la red, lo pueden ver, se llama Informe Prevish. No es tan largo, no es tan pesado y es interesante para leerlo, porque es el informe de este señor, Raúl Prevish, que es un teórico de envergadura, al que yo respeto como teórico. Tengo mis críticas, pero como teórico lo respeto. Era keynesiano, en eso yo siento alguna afinidad. Escribí un librito que se llamaba Guía de Keynes, que fue el primer libro de texto para explicar el pensamiento keynesiano acá en la Argentina. Fue uno de los principales voceros de la teoría de Keynes, pero acá escribió un documento que la verdad es deplorable, que se llamó Informe Prevish. Yo voy a leer algunos, muy breves, y para no aburrirlos, muy breves, algunos puntos de ese Informe Prevish, que fue lo que precedió, digamos, lo que vino antes del plan económico de la dictadura militar que apareció después del derrocamiento del general Perón. Y repasaba también, siempre estudiar tiene estos privilegios, ¿no? El que tiene tiempo y el que se hace un espacio para estudiar, y ahora con todos esos medios que están disponibles en la red, no quiero ser como Aguad, ¿no? Que prácticamente descubrió Internet en ocasión de ser ministro del área, ¿no? Yo quiero decir que cuando me tocó ser ministro de Economía, ya sabía un poco qué era la economía. Le recomiendo a Macri que nombre ministros en cada área que tengan algún mínimo conocimiento del área que vienen a... Pero fuera de esto, quiero leer alguna frase textual y después recordar algo de esto que fue el Informe Prevish. Decía textual: la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico. El punto central del Informe Prevish es caracterizar el gobierno peronista como un gobierno de crisis. Después empieza a caracterizar lo que había hecho el gobierno del general, los dos gobiernos del general Perón, y dice que desalentó las exportaciones, dilapidó las reservas en nacionalizaciones, repatriaciones de deuda, porque ustedes saben que
si alguien desendeudó la Argentina fue Perón, que entregó el país con deuda cero, y generar déficit en la balanza de pagos. Dijo que las inversiones públicas se habían concentrado en inversiones no productivas, que el Estado había crecido demasiado. No usó la palabra ñoqui, pero claro, ni la palabra grasa, pero la sugería que las políticas salariales y monetarias, o sea, crediticias expansivas, habían generado mucha inflación, que había excesiva regulación de la actividad económica. Y una vez dicho esto, expuso algunas cifras mentirosas, desmentidas por todas las estadísticas nacionales e internacionales, acerca de qué había ocurrido durante los 2 periodos de gobierno de Perón, marcando que la tasa de crecimiento, del 46 al 55, había estado en el orden del 3,5%, cuando incluso la CEPAL, o sea, las Naciones Unidas, incluso Prebisch, cuando antes de ser funcionario de la dictadura había estado en Naciones Unidas, había reconocido que el crecimiento de la economía había estado en un promedio del 12%. Yo lo resumo porque antes de llevar adelante el plan económico de la Libertadora, que nosotros llamamos fusiladora, pero antes de llevar adelante el plan económico de la dictadura, lo que hizo es dedicarse a tergiversar, a mentir, a cambiar y a tratar de convencer a todos los argentinos de que lo que había ocurrido era muy malo, que había generado tensiones, que esas tensiones había que corregirlas, sincerar las variables. Ese era el lenguaje que se usaba ya en el año 55, después de una experiencia como fue la experiencia del gobierno, el primer y segundo gobierno de Perón. Después mentía con las cifras, engañaba, y todo esto era el preludio para llevar adelante un plan económico que consistió en una devaluación, con una unificación cambiaria. No sé si les suena. El tipo de cambio pasó de 6,25 a 18, una apertura del mercado libre de cambios, financiamiento con reservas y endeudamiento de corto plazo. En el 56 se da algo que el gobierno de Perón había resistido, que también tiene alguna semejanza con la actualidad, que es que Argentina finalmente suscribe el acuerdo y entra al Fondo Monetario Internacional en el año 56. O sea, apertura de la economía a las importaciones, apertura comercial se llama eso. Apertura financiera, que se llama sacar todos los controles al libre acceso de capitales desde el exterior. Devaluación, ajuste de las cuentas públicas. Obviamente, lo que ellos llaman sinceramiento de las tarifas. Bueno, estas medidas estuvieron presentes en el programa económico que Prebisch empieza a llevar adelante con la revolución libertadora. Pero si uno sigue y ve otra experiencia similar, es la que empieza en el llamado Rodrigazo del 75 y que continúa con el golpe de Estado del 76. Voy primero al Rodrigazo. Devaluación, suba de los servicios públicos, quita de retenciones, suba de los combustibles, aumento o liberalización de las tasas de interés sobre los préstamos, reducción de lo que entonces eran las retenciones a través de precios sostén para el sector agropecuario,
Y después paso al programa económico que le continúa, que es el de Martínez de Hoz. Voy a mencionar 12 puntos. Libertad de precios y eliminación de los controles a los precios. Libertad de cambios, o sea, apertura a compraventa de divisas sin ningún tipo de declaración ni de explicación. Libertad del comercio exterior, o sea, liberalización de las exportaciones. Libertad de exportación, o sea, levantar todas las restricciones a la exportación de los saldos básicamente agrícolas. Libertad de las tasas de interés y aplicación de la reforma financiera del 77. Liberación, en este caso, de los alquileres. Eliminación de las tarifas subsidiadas a los servicios públicos. Libertad de contratación en los salarios, o sea, eliminación de las paritarias. Libertad para las inversiones extranjeras y libertad de transferencia de toda tecnología, o sea, aplicación de las leyes de patentes extranjeras y no protección de los desarrollos tecnológicos locales. Y después voy al plan económico del 91, la convertibilidad, y con esto termino el repaso histórico. Reducción del déficit fiscal a través de medidas de apertura comercial indiscriminada, achicamiento del Estado, aplicación de reformas impositivas, liberalización de las tasas de interés, liberalización comercial, eliminación de toda traba, restricción y control a las importaciones, liberalización de la barrera a la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales y cambios en la gestión de las empresas estatales para participación de capitales privados, desregulación de los mercados. Me tomé el atrevimiento de dedicar un tiempo a ver esto, porque estos programas económicos tienen, y lo he visto por las caras de algunos de ustedes, y lo he visto por la experiencia que estamos viviendo, tienen y guardan sospechosas similitudes con el plan económico que subrepticiamente, de manera maquillada, camuflada y muchas veces tergiversada, viene llevando adelante en estos primeros 100 días el gobierno de Mauricio Macri. Y esto es un rasgo muy importante que a nosotros nos da la pauta, y hablo con quienes han votado a Scioli, han votado al Frente para la Victoria, pero también con quienes no lo han votado, que pueden estar presentes acá. Nos da la pauta con respecto a dos temas que creo que son centrales. En primer lugar, que ni Macri ni su equipo económico ha caído del cielo y ha nacido por generación espontánea. No es así. Esta línea de pensamiento y esta genealogía, es decir, esta herencia, en términos de programa económico, responde a uno de los dos modelos de país que planteaba Mario recién. Y no es la primera vez que este programa económico, con sus variaciones, porque yo no vengo acá a defender que Macri es Martínez de Hoz, no vengo a defender eso. Lo que vengo a decir es que las medidas económicas que ha tomado Macri hasta el momento tienen sospechosas, incómodas y hasta diría repugnantes similitudes con algunas medidas económicas que ha tomado el liberalismo y el neoliberalismo en la Argentina en numerosas oportunidades. Y digo esto porque el gobierno de Macri, miren, hoy leía el diario y encontraba que en los diarios militantes del macrismo aparecía una noticia, una buena noticia, que era que los bancos, por una regulación del Banco Central, no iban a cobrar más
no iban a cobrar más por las cajas de ahorro. Que para empezar, por medidas que tomaron los gobiernos de Néstor y Cristina, ya no cobraban. O sea que acaban de anunciar, como el otro día que anunciaron ese plan Belgrano, un montón de créditos que había conseguido el gobierno de Cristina. Como a mí me tocó gestionarlos, puedo decir estrictamente que no hay $1 más que los que consiguió el gobierno de Cristina en el anuncio de Macri. Ni $1 más, ni una obra más, nada. Es un refrito de un anuncio que ya hicimos en varias oportunidades, pero de un trabajo ajeno. Así que puedo felicitarlo al gobierno de Macri que al menos, a diferencia de otras áreas, no cerró esos programas y va a llevar adelante importantes obras que había conseguido y que había pactado Cristina con organismos multilaterales. Pero lo que quiero decir es que ese anuncio de hoy del Banco Central ocultaba otra medida. El Banco Central de la República Argentina, y lo que tendría que haber dicho hoy en todos los diarios y figurado en todos los diarios, es que el Banco Central de la República Argentina, a través de su presidente, lo que acababa de hacer era desregular las comisiones que le cobran los bancos a todos ustedes. O sea, lo que hizo fue darle piedra libre al sector financiero concentrado argentino para que le cobre cualquier barbaridad a todos los que tienen algún servicio bancario. Cuando tenía que anunciar eso, lo que anunció es lo contrario, que habían ganado, y esto es importante señalar porque esto es parte de la campaña de desinformación que impide a buena parte de nuestro pueblo enterarse de que muchas de las medidas que está tomando el gobierno de Macri, digo muchas, aunque hasta el momento creo que son todas, benefician a determinados sectores, y como benefician a determinados sectores, y es algo muy incómodo porque a mí me tocó ser ministro de Economía y aprendí en el Ministerio de Economía, o reaprendí algo que ya sabía, pero que es inexorable, que es que en economía no hay ninguna medida que se pueda tomar que no perjudique a alguien y beneficie a otro. En el caso de Macri, de momento se ha dedicado a gobernar para los ricos y a beneficiar exclusivamente a los sectores concentrados de la economía argentina. No lo dijo en la campaña, no es creativo, no lo inventó él, está dentro de una larga saga de medidas y de programas económicos que he mencionado algunos de ellos, que con solo leer la lista de medidas uno empieza a sentirse incómodo en la silla porque se empieza a dar cuenta que todas y cada una de las medidas que se han tomado hasta el momento están dentro de este modelo de país representado históricamente por el gobierno del 55, por el gobierno del 76, por el gobierno de Menem en la década de los 90. Está inscripto dentro de esa tradición. Y lo marco porque lo mismo ha hecho con cada una de las medidas. Se han ingeniado con la complicidad de algunos medios de comunicación, se han ingeniado para tratar de presentar las medidas de corte antipopular claramente tributarias y beneficiarias de determinados grupos económicos concentrados de la Argentina para camuflarlas y presentarlas como si fueran los contrarios. Pretendieron hoy, por ejemplo, decirnos que todos habíamos ganado mucho porque a partir de ahora un tipo de cuenta de todas las que hay iba a ser gratuita. Cuando ustedes saben que la cuenta sueldo, por las regulaciones que venimos manteniendo, es necesariamente gratuita. Ahora estaba tratando de leer la resolución porque en los diarios no aparece, que me sospecho que ahora de esas cuentas sueldos que tenían determinados servicios, las comisiones que van a poder cobrar los bancos están desreguladas. Quiere decir que el Banco Central se corre de ese papel de obligarle a los bancos privados a determinar, a fijar sus comisiones dentro de determinado rango. Quiero decir esto porque la única vez en la historia argentina que se regularon las comisiones y que se le puso límite a esta manera de fijarte, se dieron cuenta ustedes que a veces te dan un crédito y empieza a aparecer gastos de seguro, gastos por incendio, gastos por riesgo de granizo, gastos por extensión de la tarjeta, por mantenimiento de la cuenta, por la sonrisa de la gente del banco, por el llamado que te hicieron.
Y esas comisiones las había regulado un solo gobierno en la Argentina, y es el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que le puso traba y le puso límite al abuso de los bancos sobre los consumidores de Argentina. La noticia que tenía que figurar hoy en el diario es que los bancos nacionales usaron al gobierno nacional para cagar a los argentinos, como tantas veces hizo en nuestra historia. Por eso, porque yo me acuerdo, mirá, voy a contar una experiencia personal. Cuando acababa de asumir Macri, yo me había propuesto no tener una actividad, una hiperactividad en los medios, no aparecer todo el tiempo, no estar todo el día discutiendo. ¿Por qué? Porque me parece, había una frase del general Perón, que decía algo así como que al rengo hay que dejarlo caminar. Porque si no, y sin ningún tipo, lo cito de Perón, era otra época, tal vez ahora somos más políticamente correctos, pero lo que quiero decir es que cuando estás sentado, viste, capaz que no te das cuenta, pero cuando se pone a caminar, te das cuenta de esta situación. Bueno, yo pensaba lo mismo, que a Macri hay que dejarlo caminar un poco, porque también se le facilita mucho la tarea si aparecemos los referentes del Frente para la Victoria todo el tiempo polemizando, porque decía yo, si nosotros estamos todo el tiempo discutiendo, criticando, nos van a decir, bueno, denle tiempo, esta frase que tanto se escucha, que a mí me gusta decir que esa frase yo ya la escuché en otro lado. ¿Saben dónde la escuché? Me acuerdo muchas veces, pero me pasó una vez hace no tanto, por eso siempre cito el mismo ejemplo. Fuimos al cine con mi mujer. Estábamos viendo la película, llega 40 minutos y la película era un bodrio. Yo le decía, vámonos, vamos a comer. Y me decía, no, pará, dale tiempo. Cuando te dicen dale tiempo, tengo dos enseñanzas. Una es que la película es mala. No está buena la película. Dale tiempo quiere decir venimos muy mal. Pero vamos a tener paciencia. Y la segunda enseñanza es que yo nunca encontré una película que después de 40 minutos mejore demasiado. Así que, pero yo era partidario, no obstante, de no servirle, como quien dice, punchimbola al gobierno de Macri, que no pueda, digamos, sacarse o distraer diciendo esto, lo hizo tal. Y efectivamente empieza el gobierno y de las primeras cosas que hace. Quiero decir que yo pensaba hacer esto, pero algo en mí que es más fuerte que yo, me parece, me impidió ante la evolución de los acontecimientos acatar mi propia receta. No pude respetarlo, porque ¿saben por qué? Porque el día 16 de diciembre, a 6 días de asumir, el gobierno de Macri anunció, como anuncia ahora, que las cuentas que ya son gratis van a seguir siendo gratis, y no anuncia que las que antes eran gratis las van a cobrar, sino que lo embellecen, lo tergiversan y lo muestran distinto. Y en ese momento me acuerdo de una conferencia de prensa, yo siempre digo, con un tono prácticamente sanmartiniano, ¿no? ¿Se acuerdan ese seamos libres? Vino el actual ministro de Hacienda a decir, los argentinos son un poco más libres porque no hay más cepo. ¿Se acuerdan? Tienen una libertad, hemos ganado una libertad que es comprar $2 millones. Una libertad que no todos los argentinos, señor Macri, podemos ejercer, solo algunos de sus amigos y conocidos. Comprar $2 millones. Yo me vengo a enterar después porque no dijeron que para comprar los dólares había que llevar los pesos, ¿no? Al banco, que no era que nos iban a dar a todos $2 millones, pero yo me entero que están haciendo esto, veo la conferencia de prensa donde ese cepo que había llevado a cacerolazos, que mal llamado cepo, no lo quiero discutir ahora, dejémoslo ahí, pero lo que simplemente digo es que cuando dijo eso, a los 2 minutos nos enteramos que no era el cepo, levantar el cepo, la medida que se había tomado, que la medida era una devaluación del 40%. Que lo que nos estaban anunciando a todos los argentinos,
que lo que estaba ahí era otra cosa, era que habían devaluado 40% la moneda, que esa devaluación venía acompañada de la apertura de las importaciones y de la apertura para la fuga de capitales. O sea que levantar el cepo era para que se puedan llevar los capitales del país, que devaluar era para que, yo el otro día le dije a algún compañero que me preguntó esto del cepo, le digo, mira, en un momento había un problema, efectivamente había algunos que tenían ahorros y querían comprar dólares y nosotros habíamos hecho una administración de los dólares de forma tal que no se podían comprar todos los dólares. Entonces había gente que decía, yo quiero dólares, efectivamente, eso ocurrió. Y me parece que con las medidas que viene tomando el gobierno de Macri, el gran problema que hay es que los argentinos ya no van a querer dólares, van a querer pesos, porque les ha bajado el salario a todos los argentinos. Entonces ya no hay esa capacidad de ahorro, justamente porque lo que estaba haciendo Macri era devaluar la moneda, devaluarla un 40%, después un 60%. ¿Y quién no sabe? No hace falta estudiar economía para saber que en Argentina una devaluación del 60% se va en buena medida a los precios. Por eso todos estos planes que leí empiezan con una devaluación. Todos estos planes empiezan con una devaluación. Que baja el salario. ¿Cómo? Y bueno, porque cuando uno devalúa y devalúa sin un control de precios, sin revisar qué es lo que hacen después de esa devaluación los agentes privados y los sectores concentrados y las cadenas de comercialización y los supermercados y los productores de diferentes productos que tienen componente importado y los que no tienen componente importado, porque en Argentina, por la experiencia argentina, hay una tendencia de trasladar la devaluación casi íntegramente a los precios, lo más rápido posible. Entonces, cada vez que hay una devaluación, corresponda o no corresponda, se va a precios una parte. Pero ¿qué pasa? Cuando esa devaluación se va a precios, resulta que muchas veces no viene acompañado, se va a todos los precios, menos un precio muy importante que es el salario, el precio del trabajo. Ese es el único que no se mueve con el dólar. Ese es el único que no se mueve con el dólar. De forma tal que los precios crecen en determinada proporción. Hemos visto, según las consultoras privadas del gobierno de la ciudad, que ya va más o menos 14 o 16 el incremento de precios desde la devaluación, eso tomando en general, porque cualquier producto importado directamente se movió 40 o 50, ¿no? Pero entonces suben los precios y cuando suben los precios, obviamente el poder de compra de los salarios es menor. Si al mismo tiempo meto un tarifazo, el poder de compra de los salarios es todavía menor. Por eso nosotros en general decimos que la devaluación es inflacionaria, pero también recesiva. Porque una vez que cae el poder de compra de los salarios, entonces hay menos demanda. Cuando hay menos demanda, y esto se lo enseñaba acá a los alumnos de la universidad, según, por ejemplo, la teoría keynesiana, cuando hay menos demanda interna, menos mercado interno, hay menos producción. Y cuando hay menos producción, hay menos salario y menos trabajo, entonces todavía hay menos demanda. Y esto se va a un círculo vicioso que termina generando también menos recaudación, que ya está pasando. Entonces el Estado está desfinanciado, entonces también ajusta. Y ese ajuste hace caer de nuevo la demanda. Es inexorable. ¿Pero qué anunciaron? Más libertad. Más libertad. Cuando lo que estaban haciendo, por eso no me pude contener, me crucé con algún periodista, me dice, ¿qué opina Kicillof, usted como exministro del levantamiento del cepo? Dije, miren, la verdad es que hay que decirlo con todas las palabras. El tema no es el levantamiento o no del cepo, que habrá que ver cómo lo hacen, porque todavía hay problemas para retirar dólares de los bancos. No es ese el tema. Lo que acaban de anunciar, con todas las letras, es una devaluación del 40% de la moneda. Y la devaluación en la Argentina es siempre parte de un plan de ajuste que trae desgracia y miseria para nuestro pueblo. Entonces, hablen con todas las letras, expliquen lo que están haciendo, no se escuden atrás de la propaganda, no desinformen al público y cuéntenle lo que está haciendo el gobierno de Macri. Está aplicando a 6 días de asumido un programa que históricamente, no lo digo yo, no tengo la bola de cristal, pero que históricamente ha traído las consecuencias que ya conocemos, que vienen a plantarse en el punto del título de esta charla. En el título de esta charla. Porque el tema del ajuste fiscal, la cuestión de los tarifazos
o la reducción de los subsidios a los servicios públicos y las tarifas públicas. Son parte y han sido parte siempre de un programa que tiene dos consecuencias o dos pasos siguientes. El primer paso es que por lo que yo estoy diciendo, por cuál es el efecto económico que tiene una devaluación y que tiene un tarifazo sobre los salarios y sobre los ingresos, no solo de los asalariados, sino también de los jubilados, de quienes perciben diferentes programas sociales, de renta fija. Bueno, el efecto es la inflación y entonces después la recesión. Pero esto va directamente al corazón del objetivo de los programas económicos de esta índole, que es la desindustrialización del país. Sobre esto quiero llamar la atención porque el gobierno de Macri no solo no dice lo que va a hacer, sino que no dice lo que hace cuando lo hace, sino que muchas veces lo camufla, lo viste de otra cosa y lo maquilla para que parezca lo contrario. Y si esto viene con un potente aparato informativo que deforma los verdaderos contenidos y el verdadero centro de las medidas que se van tomando, entonces a muchos les puede parecer otra cosa. Y es ahí donde está el papel, no solo mío y de los dirigentes, también de los militantes, también de los estudiantes universitarios, porque algunos pueden creerme y otros pensar que no, pero basta estudiar y ver cuáles son las medidas que se han tomado y ver cuál es la experiencia histórica argentina para darse cuenta que esto no tiene otro nombre distinto que no sea el nombre de un plan de ajuste y de un plan de desindustrialización de la Argentina. Está dentro de esa tradición. El gobierno de Macri lleva poco tiempo, la estrategia de Macri es no decir lo que está haciendo, pero lamentablemente, porque esta no es una buena noticia, haber descubierto el enigma de qué era, sino una muy mala noticia, porque si efectivamente este es el camino que va a seguir la República Argentina, esto se ha trasladado, transformado y convertido históricamente en el empobrecimiento, en la desocupación y en la desgracia de nuestro pueblo. Por eso, y creo recordar que cuando saliéndome un poco de mi propia, de lo que yo mismo me había propuesto, hablé en ese momento, dije que no les extrañe que ahora vayan a buscar endeudamiento y que ahora pretendan volver al Fondo Monetario Internacional. Que no les extrañe. Y bueno, dicho y hecho, lamentablemente, esta cuestión, toda esta larga cuestión y este largo debate de los buitres, no se trata de los buitres, paradójicamente. No se trata de los buitres. Yo creo que el gobierno de Macri ha actuado con desesperación en este tema, incluso fuera de programa. Yo creo que el gobierno de Macri va corriendo a arreglar con los buitres porque se encuentra que devalúa, abre a la salida y la fuga de capitales, abre las importaciones, permite retirar dólares. ¿Y qué encuentra? Como resultado, una caída de las reservas, una devaluación que continúa y se da cuenta que necesita conseguir divisas. Y recurre a lo que siempre han recurrido los gobiernos facilistas de corte neoliberal en la Argentina, que es al endeudamiento externo. Cuando va a hablar para pedir endeudamiento externo, esto es una suposición, pero estoy casi seguro que le ocurrió, porque me tocó estar hablando con los mismos interlocutores, lo que le dicen es, mirá, para prestarte plata tenés que arreglar ya con los buitres. Ya. Y le dan la orden de que tiene que ir a arreglar con los buitres, los bancos internacionales. Esta no ha sido una decisión soberana, ni siquiera del gobierno de Macri. Ha sido una imposición del sistema financiero internacional. Ir a arreglar con los buitres. Como después va a venir, no soy profeta, no soy adivino, pero probablemente después le digan, todavía no te podemos prestar a tasas bajas hasta que arregles otro problemita, el tema del Fondo Monetario Internacional. Y ahí los van a ver a estos gerentones de empresas transnacionales corriendo a Washington a tratar de arreglar un programa con el Fondo Monetario Internacional, que es el paso siguiente en la secuencia que ha ocurrido tantas veces en la Argentina. Por eso decía que nosotros tenemos una tarea muy importante, porque yo puedo estar equivocado en todo lo que estoy diciendo. Pero ¿saben dónde está nuestra base para saber si estoy equivocado o no, si se entiende o no, si está pasando o no? En nuestro pueblo. Nosotros tenemos que hacer, y esta es la tarea militante,
tenemos que llevar este tipo de discusiones al nivel más sencillo posible para que lo que no se discutió en la campaña y que entonces configuró una situación de estafa, porque Macri no dijo que iba a hacer estas cosas que está haciendo, habló de otras cosas, bailó otros bailes, pero no el baile de la lluvia de dólares que lo encontramos bailando hoy, bailó otros bailes que no son estos, discutió otras cosas que no eran estas, discutió la comunicación, la república, la ropa que llevaba Cristina, el tono de voz del ministro de Economía, pero no discutió el programa económico. Ahora que estamos viendo a 100 días vista cuál es el programa económico y cuáles son sus efectos sobre nuestros compatriotas, nos toca a nosotros no decir, yo te avisé, vieron que no era una campaña de miedo, vieron que yo sabía, vos lo votaste y te equivocaste. No, decirles que esto es una estafa. Que nadie en la Argentina, o muy pocos, votaron esto. Esto que está pasando hoy, que la gente que durante 12 años, cada año, pudo decir, bajo los gobiernos de Néstor y Cristina, que estaba un poquito mejor, la gran mayoría de todos los argentinos, con mucho esfuerzo, con mucha fortaleza, con mucho heroísmo y con mucho patriotismo, Néstor y Cristina se pelearon con el que había que pelearse cuando había que pelearse para sostener, antes que nada, el bienestar de nuestros compatriotas y de nuestro pueblo. Ahora, esos 12 años en donde cada vez estuvo mejor cada uno de nuestros compatriotas, eso forma parte de una memoria histórica que nosotros no podemos dejar caer. Hay que ir a mostrarles que pese a todo lo que dijeron, este gobierno ha venido a hacer otra cosa. Y entonces tenemos que a 100 días de gobierno se han dedicado a generar unas condiciones económicas donde el único resultado que pueden mostrar es 1000 desocupados por día, 1000 echados por día. Y la palabra despido había desaparecido de los diarios y del diccionario de los argentinos. Y la palabra ajuste y endeudamiento habían desaparecido y ahí están de nuevo hoy de una manera que es patente con la visita de Obama a la Argentina. Hoy están de nuevo alineándose en un camino que ya se transitó y que me parece que es de lógica pura, que si se toman las mismas medidas económicas, las mismas decisiones desde la Casa Rosada, con los mismos socios de las empresas nacionales y extranjeras, con los mismos alineamientos internacionales, es muy difícil que si se hace exactamente lo mismo, el resultado vaya a ser muy distinto. Y cuando uno observa las experiencias históricas de la dictadura militar, de la libertadora, del menemismo, cuando uno observa esas experiencias históricas, todas terminaron en el mismo lugar, en la crisis y en la desgracia para todos los argentinos. Por eso creo, y con esto quiero cerrar, que estos dos modelos de país, que eran dos modelos de país que en la campaña no nos dejaban plantear, no nos dejaban discutir, hoy están sobre la mesa. Hoy se sienten y se empiezan a sentir en los bolsillos. Sus resultados se empiezan a ver en la calle. La boleta de luz le va a llegar a todos los argentinos. El changuito del supermercado lo tienen que pagar todos los argentinos. También tal vez no les importe ni Patria Buitres, ni la soberanía, o no sepan cómo le pega. Acá está cómo les empieza a pegar un programa económico neoliberal, un programa económico de ajuste, de endeudamiento y de desindustrialización. Les empieza a pegar a través de la caída y el deterioro de sus condiciones de vida, de la caída y el deterioro de la situación de todos y cada uno, viva en donde viva, trabaje de lo que trabaje. Hay muy pocos que se benefician con este proyecto. Y podrán dedicarse a echarle la culpa a Cristina, al que fue su ministro de Economía, a una etapa. Podrán dedicarse a hacer eso, con esa solución infantil, de quien tiene que gobernar los destinos de la Argentina, decir la culpa fue de otro, el problema está afuera, que es lo mismo que decir que no tienen ni una sola solución que beneficie a todos los argentinos. No tienen una sola medida de cara a las mayorías, a los que los votaron y a los que no lo votaron. Y nuestro objetivo no es que le vaya mal, es defender nuestros derechos. Es defender los derechos de todos nuestros compañeros y compañeras, de todos nuestros vecinos y vecinas. No es que les vaya mal, no es que caigan en la bancarrota, que se vayan en helicóptero, que sean
es defender en tiempo real, día con día, todo lo que hemos ganado estos 12 años. No podemos dejar que esas conquistas se caigan, no somos catastrofistas, no somos oportunistas, somos una fuerza política nacional, popular y democrática, que pese a todas las afrentas, a todas las provocaciones, nos vamos a dedicar a lo único que sabemos hacer. Cuando nos toca estar en la Casa Rosada, cuando nos toca estar en el Parlamento, cuando nos toca estar en los barrios, cuando nos toca estar en las universidades. Defender inclaudicablemente los derechos de nuestro pueblo. Muchísimas gracias.